En el día de hoy vamos a centrar nuestra meditación en lo que es la segunda letra del acróstico de Cristo. La semana pasada estuvimos centrados en la letra C y en el compromiso, en distintos grados de compromiso que afectan nuestra vida espiritual y secular. Ahora nos corresponde la letra R y vamos a centrar nuestra meditación en la renovación, también en sus distintos aspectos, temas que están llegando en los devocionales diarios que nos hemos encargado los pastores de distribuir. Ahora, yo siempre acostumbro a plantear una pregunta para poder encontrar la respuesta bíblica. ¿Qué es renovar? ¿Renovar es lo mismo que restaurar? Aparentemente fuese lo mismo, pero existe una diferencia que la propia Escritura nos va a dar la respuesta. Restaurar es a partir de un objeto, una persona, algo de que está y que amerita volverlo en la medida de lo posible a su estado original. En lo que respecta a una persona podría ser exactamente lo mismo. Entonces, y renovar implica recambio, o sea, suplantar, suplir algo antiguo por algo nuevo, pasar de un estado regular a un estado de positivo, de optimismo, mejorar, superar, cambiar positivamente el estado de una cosa, de una persona. Entonces, la superación implica avance, implica excelencia. Y basado en esta explicación podríamos ir ya obteniendo una primera conclusión, que significa que quien no se renueva no crece. Quien no se renueva no avanza, está ahí estancado. En los negocios también se usa el término de renovar, pero se le da un término técnico que sería innovar. Pero la innovación en el caso espiritual va por otro lado, es tratar de darle un matiz, de darle un sabor distinto a una cosa. Entonces no vamos a darle mayor importancia a este concepto de innovar, sino que nosotros estamos centrados en renovar. Entonces vamos a usar como texto base para la meditación de hoy día, que dice lo siguiente. Si ustedes quieren pueden abrir sus Biblias y seguir el texto. Ideal es que lean todo el capítulo y todo antes y después del texto para que tengan una panorámica más amplia de la meditación de hoy día. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Y si nos quedáramos ahí, obviamos el modo, el medio, como Dios nos propone esa transformación. Y lo dice literalmente, la palabra dice transformado por medio de, a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, renovar es el medio por el cual vamos a lograr la transformación y apuntando directamente a nuestro entendimiento. O sea, que si no se entiende malamente, podemos tomar conciencia de que necesitamos una transformación en algunos aspectos de nuestra vida cotidiana y espiritual. Entonces, para Dios no hay casos perdidos. Aún en las peores circunstancias, cuando ya no se ve ningún vestigio, cuando ya prácticamente decimos esto no tiene arreglo, no tiene remedio, no da para más,
aún así, en las manos de Cristo, todo puede recobrar un nuevo aliento, puede transformar, puede renovar la vida y puede renovar los propósitos y puede hacer de nosotros personas distintas. Entonces, hermanos queridos, si usted piensa que es un caso perdido, ahora, cuando nosotros enfrentamos una situación y llegamos al convencimiento de que esto ya no tiene arreglo, que no tiene solución, ¿qué es lo que está pasando a nosotros? Se está apoderando el pesimismo, el derrotismo. Eso significa que nosotros tenemos una mirada humana y estamos prescindiendo del poder de Cristo, que es el que Él todo lo puede. La palabra dice que no hay imposible para Dios. Yo creo que las circunstancias extremas es cuando nosotros realmente podemos palpar, podemos experimentar el poder de Cristo. Entonces, Jesús puede hacer brotar la vida de donde no la hay. Hacemos la diferencia entre Dios y Jesús. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido que el cristianismo esté centrado en la persona de su Hijo, porque Él envió a su Hijo a este mundo para que a través de Él tengamos vida eterna. Las enseñanzas de Él son las que nosotros tenemos que seguir. Entonces al Padre le ha placido por colocar a Cristo como el ser más excelente de la creación, del universo, de nuestras vidas y también como cabeza de la iglesia. Pero vamos a hacer mención a un aspecto en el Antiguo Testamento de que Dios siempre encuentra la forma de poder preservar personas para su propósito. Ustedes conocen el relato de Jerusalén, del pueblo judío, cuando fueron destruida la ciudad y fueron llevados como esclavos a Babilonia, y también muchos de ellos perecieron. Pero quedó una pequeña cantidad ahí, y ese es el remanente. Y de ahí Dios hizo brotar nuevamente el pueblo para que los propósitos que Él había establecido desde antemano, porque dice la palabra de que escogió un pueblo Israel, y cuando llamó a Abraham para que a través de él bendecir a las naciones de la tierra, y significaría de que la bendición iba conduciendo a la persona de Jesucristo. También a David, cuando le hizo el pacto, la promesa de que el trono de él permanecería para siempre, y el trono de David sería el trono que ocuparía Cristo. Entonces, si no quedase ningún vestigio, si no quedase ninguna persona del pueblo, ¿cómo? Por eso que Dios siempre preserva un remanente, una pequeña cantidad, para poder darle continuidad a su proyecto, a sus propósitos con la humanidad. Entonces, tenemos algunos ejemplos. El remanente de Israel. También podemos decir de que hay un pasaje de que no tengo la cita en este momento, pero sí lo voy a traer a colación, que es el Valle de los Huesos Secos. ¿Se recuerdan ustedes ese pasaje cuando dice, y vivirán estos huesos? Imagínense, huesos secos. Y Dios hizo que esos huesos recuperaran todos sus ligamentos, sus músculos y todo, y produjera a través de ellos producir la vida. Hermanos queridos, a la luz de su palabra nosotros podemos comprender, y lo que pretende Dios que asumamos, que interioricemos el poder de Dios frente a todas las cosas que Él ha creado. Es por eso, hermanos, de que la invitación de Dios es, no importa cuál sea nuestra condición,
para Dios no hay caso perdido. Puede restaurar, pero no es el término correcto. Puede renovar nuestras vidas. Entonces, hermanos, nada es imposible para Dios. Lo dice la palabra, lo dice una alabanza. Entonces llegó la hora de que nosotros experimentemos que para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar nuestro ser. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Identificar las áreas que requieren un cambio. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a indicar cuáles son las áreas que tienen que ser renovadas en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra área espiritual, la palabra dice de que es necesario que se renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. También tenemos que añadir de que es necesario renovar nuestra fe y por sobre todas las cosas, nuestro entendimiento. Lo dice la palabra, nuestro entendimiento. O sea que seamos capaces de llegar a comprender que la palabra de Dios es lo que necesitamos y la transformación es necesaria y que Cristo tiene el poder para lograrlo. También podemos identificar un área física en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Podemos también identificar de que necesitamos renovar nuestra energía, nuestra vitalidad. Para tener un buen desenvolvimiento en la vida y en todo lo que hagamos, necesitamos renovar, ¿no es cierto?, nuestras capacidades, renovar nuestra inteligencia. Entonces, hermanos queridos, también necesitamos identificar el área de nuestra personalidad, nuestro carácter. Muchas veces nuestro carácter nos juega malas pasadas. No me voy a hacer una exposición larga al carácter, pero se entiende que muchas veces el carácter nos juega malas pasadas. Puede ser un montón de cosas, débiles de carácter. Podemos ser explosivos, podemos ser de distintas maneras. Entonces, el carácter que necesitamos nosotros para la misión de que Dios nos ha encomendado, tiene que ser el carácter que Cristo nos dé, de acuerdo al rol que Él. Puede ser que nosotros a rato caigamos en la imprudencia. Hay distintas formas de ser impertinentes, de ser imprudentes. Entonces tiene que renovar ese aspecto de nuestra personalidad y tornarnos prudentes. Puede que en algún momento, hermanos, nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad, seamos personas tímidas e inseguras. Entonces, Dios tiene que trabajar en esa área y tiene que sacar nuestra timidez y tornarnos personas seguras, confiadas. Una persona insegura le cuesta avanzar en la vida. Una persona que tiene seguridad, confianza en sí mismo o en lo que hace, le va mejor. Cuando una persona se mezcla la timidez y la inseguridad, es candidato a actuar con pesimismo. Se le nubla el panorama y no ve ni una salida. O también podríamos encontrarnos, hermanos, en una situación que es la inversa, que podamos tener exceso de confianza en nosotros mismos, y eso se llama autosuficiencia. Que nos sintamos superior a los demás y miremos a los demás con menosprecio como lo hacía el fariseo al publicano. Eso es orgullo. Entonces se da cuenta cómo estamos identificando áreas, ¿no es cierto? Que la autosuficiencia tenemos que transformarla en dependencia, porque la suficiencia está en Cristo. Tenemos que movernos en la suficiencia de Él, de su mente, de su... En el día de hoy vamos a centrar nuestra meditación
en lo que es la segunda letra del acróstico de Cristo. La semana pasada estuvimos centrados en la letra C y en el compromiso, en distintos grados de compromiso que afectan nuestra vida espiritual y secular. Ahora nos corresponde la letra R y vamos a centrar nuestra meditación en la renovación, también en sus distintos aspectos, temas que están llegando en los devocionales diarios que nos hemos encargado los pastores de distribuir. Ahora, yo siempre acostumbro a plantear una pregunta para poder encontrar la respuesta bíblica. ¿Qué es renovar? ¿Renovar es lo mismo que restaurar? Aparentemente fuese lo mismo, pero existe una diferencia que la propia Escritura nos va a dar la respuesta. Restaurar es a partir de un objeto, una persona, algo de que está y que amerita volverlo en la medida de lo posible a su estado original. En lo que respecta a una persona, podría ser exactamente lo mismo. Entonces, y renovar implica recambio, o sea, suplantar, suplir algo antiguo por algo nuevo, pasar de un estado regular a un estado de positivo, de optimismo, mejorar, superar, cambiar positivamente el estado de una cosa, de una persona. Entonces, la superación implica avance, explica excelencia. Y basado en esta explicación podríamos ir ya obteniendo una primera conclusión, que significa que quien no se renueva no crece. Quien no se renueva no avanza, está ahí estancado. En los negocios también se usa el término de renovar, pero se le da un término técnico que sería innovar. Pero la innovación en el caso espiritual va por otro lado, es tratar de darle un matiz, de darle un sabor distinto a una cosa. Entonces no vamos a darle mayor importancia a este concepto de innovar, sino que nosotros estamos centrados en renovar. Entonces vamos a usar como texto base para la meditación de hoy día, que dice lo siguiente. Si ustedes quieren pueden abrir sus Biblias y seguir el texto. Ideal es que lean todo el capítulo y todo antes y después del texto para que tengan una panorámica más amplia de la meditación de hoy día. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Y si nos quedáramos ahí, obviamos el modo, el medio, como Dios nos propone esa transformación. Y lo dice literalmente, la palabra dice transformado por medio de, a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, renovar es el medio por el cual vamos a lograr la transformación y apuntando directamente a nuestro entendimiento. O sea, que si no se entiende malamente, podemos tomar conciencia de que necesitamos una transformación en algunos aspectos de nuestra vida cotidiana y espiritual. Entonces, para Dios no hay casos perdidos. Aún en las peores circunstancias, cuando ya no se ve ningún vestigio, cuando ya prácticamente decimos esto no tiene arreglo, no tiene remedio, no da para más, aún así en las manos de Cristo
todo puede recobrar un nuevo aliento, puede transformar, puede renovar la vida y puede renovar los propósitos y puede hacer de nosotros personas distintas. Entonces, hermanos queridos, si usted piensa que es un caso perdido, ahora, cuando nosotros enfrentamos una situación y